Rezamos esta Santa Misa por el eterno descanso de Trinidad Figueroa de Delong, Jaime Butler Coelho en el cumplir 100 años, María Rosa, Padre Mario, María Lucía Lecumber y Alberto Sivec, Loli Freisas, Roberto Susi, pidiendo por la salud de Ana y Luis, de Belik Kostov, y por las intenciones de Sofía, y rezando por la pronta beatificación de Enrique John. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que elegiste admirablemente al presbítero San Juan Eudes para anunciar las insondables riquezas de Cristo, concédenos que, siguiendo sus ejemplos y enseñanzas, te conozcamos cada vez más y vivamos con fidelidad según la luz del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Profetiza, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Tú dirás a esos pastores: así habla el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar el rebaño? Pero ustedes se alimentan con la leche, se visten con la lana, sacrifican a las ovejas más gordas y no apacientan el rebaño. No han fortalecido a la oveja débil, no han curado a la enferma, no han vendado la herida, no han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la que estaba perdida. Al contrario, las han dominado con rigor y crueldad. Ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las bestias salvajes. Mis ovejas se han dispersado y andan errantes por todas las montañas y por todas las colinas elevadas. Mis ovejas están dispersas por toda la tierra y nadie se ocupa de ellas ni trata de buscarlas. Por eso, pastores, oigan la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor, porque mis ovejas han sido expuestas a la depredación y se han convertido en presa de todas las fieras salvajes por falta de pastor. Porque mis pastores no cuidan a mis ovejas, porque ellos se apacientan a sí mismos y no a mis ovejas. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor. Aquí estoy yo contra los pastores. Yo buscaré a mis ovejas para quitárselas de sus manos y no les dejaré apacentar mi rebaño. Así los pastores no se apacentarán más a sí mismos. Arrancaré a las ovejas de su boca y nunca más ellas serán su presa. Porque así habla el Señor. Aquí estoy yo. Yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo.
Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó al mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente 1 denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? Porque tomas a mal que yo sea bueno. Así los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo mismo voy a buscar a mi rebaño y me ocuparé de él. Estas palabras que escuchamos en la primera lectura de esta misa del profeta Ezequiel en el capítulo 34, palabras que podemos volver a meditar detenidamente cada uno de nosotros en nuestros hogares, nos iluminan para contemplar la figura que hoy, 19 de agosto, la liturgia de la Iglesia nos presenta, a San Juan Eudes, presbítero, porque sin duda que este santo francés, nacido en el siglo XVII, ha sido un buen pastor y ha descubierto la importancia que tiene en la vida de la Iglesia, en la santidad de todos los bautizados, la importancia y la trascendencia de los sacerdotes, este ministerio, este don de lo alto que Dios Padre regala a su Iglesia para poder pastorear a su pueblo según su corazón, según el corazón de Dios que se nos manifiesta, se nos revela
en el corazón de Jesús, nuestro buen pastor, como decíamos en el Salmo, rezando todos juntos, el Señor es mi pastor. Y San Juan Eudes, este hombre que ya los padres han decidido, apenas nacido, consagrarlo a Dios, querían que su primer hijo fuera para Dios, y así él consintió después libremente, porque lo entregaron para ser educado por los jesuitas, y ya con su libertad, pudiendo elegir la vocación matrimonial libremente, él decidió por sí mismo, también queriendo consentir a ese deseo de los padres, pero por su propio deseo, consagrar su vida a Dios mediante el sacerdocio. Y allí ingresó en el oratorio del cardenal Pedro Beriul, que tenía como una característica particular descubrir la importancia de la vida sacerdotal y la importancia de poder alcanzar el llamado a la santidad por medio del sacerdocio sin necesidad de ser religioso, de profesar los votos que realizan los religiosos, es decir, el camino de santidad por medio de la consagración sacerdotal, de ser sacerdotes, de entregarse por entero, de descubrir lo que hoy la Iglesia define ya en el magisterio del Papa San Juan Pablo II como lo propio de la santidad del sacerdote, que es la caridad pastoral. Eso que el profeta Ezequiel describe, esa admonición que en la profecía de Ezequiel, esa advertencia que Dios hace a los pastores que no apacientan a su rebaño, al rebaño de Dios, sino que se buscan apacentar a sí mismos. Y entonces, en vez de buscar el bien de las almas, en vez de buscar la santidad de los fieles, están más preocupados en sí mismos que en el destino eterno de cada una de las ovejas que no son propias, son ovejas del Señor. Entonces San Juan Eudes, en este espíritu, en ese oratorio, él después se ordena sacerdote y se consagra plenamente al ministerio sacerdotal con este espíritu de la profecía de Ezequiel, tratando de entregar su vida decididamente para la santidad de los fieles. Allí, en el ejercicio de su ministerio, se encuentra en dos oportunidades con epidemias como las que estamos viviendo en este momento. ¿Qué hizo San Juan Eudes ante la epidemia? Redobló su esfuerzo, se entregó generosamente, incluso en una de ellas corriendo riesgo su propia salud. Dios lo protegió, así fue la voluntad del Señor, pero se entregó decididamente. Un buen pastor que no se buscó apacentar a sí mismo, sino ante las necesidades de sus ovejas, se entregó no solo en la asistencia sanitaria, sino sobre todo en la asistencia espiritual. Y allí en esta tarea pastoral él descubre justamente, sobre todo en una de estas situaciones que estamos describiendo, la necesidad de la formación de los presbíteros. Es decir, descubrió la necesidad de, en primer lugar, las misiones populares, llevar con celo apostólico el Evangelio, la buena noticia de Cristo, porque todo pasa menos la vida de la gracia, todo pasa menos la vida de la fe. Y entonces él descubrió la necesidad de la catequesis, de las misiones populares, de volver a sembrar en el corazón de los fieles la semilla de la fe. Y propagó decididamente las misiones populares. Y junto con ello descubre la necesidad de la formación del presbiterio, de los sacerdotes. Y para ello entonces funda la congregación de Jesús y María, dedicada a estas dos tareas, a las misiones populares y a la formación del clero, a una sólida formación, una profunda espiritualidad y a un fervoroso celo apostólico. Es decir, esto que decía el profeta Ezequiel, que los pastores descubramos que nuestra propia santidad está en la santidad de los fieles, que los pastores seremos santos en la medida que los fieles, las ovejas que son de Cristo, insisto, también alcancen la santidad. Y funda entonces esta congregación con este espíritu y con esta necesidad. En esas tareas pastorales, junto con estas misiones populares, descubre una clara necesidad también en el celo apostólico.
Las mujeres que surgidas del ejercicio de la prostitución querían restaurar su vida. Y allí entonces se instaura una orden de Nuestra Señora de la Caridad porque ve aquella necesidad. Un pastor celoso siempre ve donde Dios, en su providencia, lo invita a descubrir cuál es la mayor necesidad para acercar los fieles al Señor, para acercar las almas a Dios, para llevar como puente a las ovejas de Cristo de una orilla a la otra orilla. Un puente solo tiene razón de ser si cumple su función. Nadie se detiene en el puente. El puente existe para que los que están de un lado puedan pasar al otro. Si el sacerdote, si el pastor lleva a sí mismo, no cumple su misión, ni ayuda a los demás a llegar a destino, a buen término. San Juan Eudes es entonces uno de los santos que más ha brillado allí en este siglo en Francia, y entre otras características de su espiritualidad está su gran devoción al Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de María. Sin dudas, ahora viendo su vida y esta devoción, uno descubre de tanto contemplar el corazón de Jesús, fue un buen reflejo de ese corazón de buen pastor. Y a él le debemos, entre otros regalos y tantas obras escritas con mucha sabiduría, a él le debemos el oficio y la misa del Sagrado Corazón, que hoy la Iglesia reza con mucha devoción y con mucha piedad. Bueno, pidamos su intercesión por los pastores, por los sacerdotes. Hoy también nosotros, los sacerdotes, necesitamos escuchar la primera lectura de Ezequiel, pero todo el pueblo de Dios está invitado a descubrir la necesidad del sacerdocio. Sin sacerdotes no hay Eucaristía, sin sacerdotes no hay puentes, sin sacerdotes no nos llega el sacramento de la reconciliación por el cual recibimos el signo del perdón de Dios. Sin sacerdocio no podemos recibir la asistencia en el último tránsito para llegar a la otra orilla, a la orilla de la patria celestial. Un sacerdote es un gran bien de Dios para su pueblo. Y un santo sacerdote, de hecho, llama la atención que haya sido canonizado por el Papa Pío XI, el mismo día que se canonizó al santo cura de Ars, patrono de los sacerdotes y de los párrocos en particular. Un santo sacerdote, puede llevar muchas almas para el cielo, pero también un mal pastor, como advierte el profeta Ezequiel, puede arrastrar mucha gente hacia otro lugar. Por eso que la intercesión de San Juan Eudes y por supuesto la protección de María, Madre de los sacerdotes, nos conceda la gracia de rezar por los sacerdotes, de pedir como los padres de San Juan Eudes que surja una vocación sacerdotal no de la familia de al lado ni de la parroquia vecina, de mi familia, de mi parroquia, porque justamente es un don de Dios, una gracia. Una vocación sacerdotal a una familia, eso nos enseña la familia de San Juan Eudes, es una gracia no solo para el hijo que la recibe, sino también una gracia para la propia familia. Y que el Señor nos haga descubrir que los sacerdotes son regalos para todo el pueblo de Dios, que nadie se atribuye este don, sino que lo recibe para servir con el mismo corazón que Jesús, el buen pastor, ha dado su vida por nosotros. Él es el Hijo del Hombre que no ha venido a ser servido, sino a servir. Que así sea. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, que te dignaste hacer de San Juan Eudes una nueva criatura, según tu imagen, despojándolo de su antigua condición, concédenos que, renovados también nosotros, podamos ofrecer un sacrificio agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Le hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan Eudes, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Aurelio y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Eudes, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo. Movidos por ese mismo Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Ten piedad
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mi porción es el Señor. Él es bondadoso con aquellos que lo buscan. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Sentite vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oremos. Por la eficacia de este sacramento te pedimos, Padre, que a ejemplo de San Juan Eudes nos conduzcas siempre por el camino de tu amor y perfecciones hasta el día de Cristo Jesús la obra que has comenzado en nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. Descienda sobre sus corazones la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La alegría del Señor es nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
salvación.